España está en un buen nivel, Francia tiene lo que tenía y no sé si le habrá agregado algo más, no lo vi mucho últimamente. Alemania mejoró, que también estaba casi como Italia, pero mejoró, ya clasificó y siempre es un equipo duro. En el año del Mundial en Partner Channel vamos a tener un invitado muy, muy especial. Este señor jugó una final del mundo, se llama Omar La Rosa. Omar, bienvenido a Partner Channel. ¿Cómo le va? Bien, bien, bueno, buenos días y un saludo para toda la afición. Bien, perfecto. La primera pregunta parece simple, de hecho es simple, pero yo creo que debe ser muy difícil de responder. ¿Qué es jugar un mundial? Es algo que el mismo jugador de fútbol, a pesar de me tocó jugarlo cuando tenía 30 años, con bastante experiencia en lo futbolístico, pero sin experiencia en jugar precisamente un mundial, ¿no? Ujú. Y todo lo que significaba jugar un mundial, jugar de locales, con todo su público. O sea, no experimenté una cosa igual jugando en otro país que se hiciera el mundial, pero es todo un compromiso tener a toda la gente que a veces o sea, alentándote con el afán y las ganas que tienen, quizás a veces te entorpecen porque te sacan del lugar, ¿no? Te hacen poner de una manera quizás en el pensamiento y todo eso a través de lo que sentís de la euforia. Usted entró en dos partidos tremendos. Uno el 6-0 contra Perú en Arroyito, en la cancha central, y en la final, ni más ni menos, a los 15 minutos del segundo tiempo. Una cancha 40.000 personas, en la otra 60.000. ¿Qué se siente entrar con todo ese mar de público? A veces cuando uno le toca entrar así como en el segundo partido, en el primer partido me tocaba de entrada, entonces estaba a la par de los demás, en el contacto, en el juego, estaba en el mismo ritmo, la misma dinámica. Cuando entras desde el banco, a veces enseguida me tocó entrar en otros partidos así desde el banco, y enseguida te metes en el juego y otras veces te cuesta un poco más. Es así. Pero ¿y el sentimiento? Nervio, ansiedad, todo junto, porque el resto de los mortales de esto no sabemos nada. Eso lo dejamos ya lo dejamos en el vestuario. O sea, uno ya los días previos, la noche anterior, vas pensando qué puede pasar, qué no puede pasar. Y lo primero que dejás es la tensión nerviosa porque si sabes que entras con eso incorporado, seguramente no vas a jugar bien. Entonces hay que tratar de que uno está jugando a la pelota. Hay que acordarse del potrero. En Partner Channel hablamos mucho de liderazgo. ¿Cómo fue el liderazgo de Menotti en ese grupo de trabajo? Y fue excelente, tanto de él como del profesor, el cuerpo técnico, ¿no? El profesor Pizzarotti, Rogelio Poncini, que era el ayudante, Saporiti, eh, bueno, ahora había otro colaborador y ahora no me sale el apellido o el nombre, pero eh, la imagen de él era de liderazgo, él tenía ese conocimiento y el hablar con el plantel, con jugadores, tanto en conjunto como individualmente, sabía a dónde te apuntaba, qué te quería incorporar, qué cosas te decía para que si en algún momento veía que estabas un poco como que desconcentrado de la cosa, te metieras. O sea, él era la parte psicológica era muy buena, mucha capacidad para eso. Hablaba claro. Hablaba muy claro. Vos de 5 palabras entendías 10. Más o menos así. ¿Y a usted cuando lo llamó a los 10 minutos del segundo tiempo, 15, aquel 25 de junio de 1978, en una cancha de River que explotaba, lo sorprendió, se lo esperaba, cómo lo tomó? No, no, yo estaba esperando casi desde el primer minuto de juego que en algún momento iba a entrar. Por el partido que había hecho con Perú, porque a Menotti lo conozco de años anteriores, porque él me dirigió justamente cuando él empezó a ser director técnico,
yo llegué a Huracán, a ese equipo que él armó, con el cual lo llevó a después dirigir la selección. Ese Huracán del 73 que salió campeón y con un fútbol como a él le gustaba y como a la gente en Argentina le gusta. Y cuando él no me dijo nada, no me dijo nada, me dice entrás por Ardiles. O sea que yo todavía le pregunté antes, porque yo viendo el partido no sabía que Osvaldo se había resentido de nuevo. Él no jugó con Perú, se había lesionado con Brasil, una fisura en un dedo. Y yo no sabía que Osvaldo Ardiles se había resentido en el partido, no le vi eso. Y digo, ¿por quién voy? ¿Por Ortiz? Y dice, no, por Ardiles. Ni entrada en calor, hice dos o tres repiqueteos y a la cancha. No había tiempo, no había... Porque no se usaba como ahora, que los jugadores ya están en movimiento, esperando el partido, antes y en el entretiempo, ¿no? Están esperando a ver a quién a quién llama para entrar. Bueno, a mí me tocó así, y bueno, por suerte me metí bastante rápidamente, pero a veces notaba esa que todavía no había transpirado. Tenía que transpirar para cambiar el aire. Pitazo final. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Argentina 3-1, Holanda, por primera vez campeón del mundo. En todo, en toda la familia, en los hijos, en la esposa, en los padres, en las familiares, en los amigos, y en lo que tanto uno soñó para llegar a eso. Eso fue algo, el sueño de chico de uno era jugar en un equipo de primera, y cuando uno se asentaba en primera, ya la meta era jugar en la selección y jugar un mundial. Ganarlo no lo teníamos en mente. Era muy difícil ganar un mundial. La gente lo ve, no sé de qué manera lo ve, pero era muy difícil. Argentina siempre tuvo muy buenos jugadores individualmente, pero con el trabajo de Menotti, el tiempo y cómo se fueron dando las cosas, nos dimos cuenta de que los buenos jugadores tienen que tener un armado, un conjunto. Individualmente nadie gana nada en fútbol, solo no lo puede ganar. El mejor jugador no lo puede ganar, tiene que estar bien acompañado. Y precisamente la selección argentina del 78, si se destacó por algo, fue por el compañerismo y por el juego de equipo, de conjunto. Bueno, ahí quiero ir. Argentina en el Mundial 86 tuvo un Maradona, en el Qatar 2022 tuvo a Messi. Ustedes tuvieron a Kempes, que era el que claramente Fue el goleador. marcaba la diferencia, fue el goleador, el botín de oro. ¿Cómo se lleva el resto del plantel con esa persona que te puede marcar la diferencia? No, lo que había en la concentración, en el conjunto de cosas, en todo lo que hacíamos, entrenamientos, viajes, eran todos para el equipo. Y tenía el compañerismo fue buenísimo. Tuvimos 4 meses concentrados. Alguna vez podría haber pasado alguna cosa que uno no se levanta bien y choca con otro, pero no hubo ni eso. O sea, cada uno se ubicaba en lo suyo. Sabíamos todos que queríamos estar en la selección, que queríamos jugar, entonces el compañerismo se acentuó más. Tuvo la chance de jugar con Maradona. Claro. En la previa, antes de que sea Diego Cortado, de enfrentarlo, y vio a Messi por televisión. ¿Por qué Argentina saca tan buenos jugadores? Porque algunos sostienen que de los 5 mejores jugadores de la historia, 3 son argentinos: Diego, Messi y Di Stéfano. Sí, yo a Di Stéfano no lo vi, pero por lo que cuentan todos, y tuve un técnico que jugó con él, que se llamó Adolfo Pedernera, Epa. que lo tuve como entrenador en inferiores de Boca, y bueno, me hablaba maravillas de que Alfredo, él decía, Alfredo se adelantó a la época. O sea, que era un jugador de épocas, las épocas nuestras o de todos los tiempos, porque tenía un físico privilegiado. Y aparte de ser goleador y número 9,
salía desde su área, venía a buscar la pelota a jugar, no la llevaba a él, pero la tocaba, iba, se la daban de nuevo. Impresionante, es lo que cuentan. No lo pude ver. Pero bueno, sí, sí, después están todos los monstruos que jugaron, ¿no? En Argentina tenemos en distintas etapas, tenemos a Diego, tenemos a Messi. Quizás en un paralelo, ¿no? O sea, jugadores con alguna distinta característica, pero jugadores al fin que fueron los mejores en sus tiempos. Y bueno, y hubo otros que son extranjeros, como Pelé, Ujú. que Pelé, bueno, Pelé fue algo increíble, ¿no? A ese sí lo pude ver jugar y jugué en contra. Entonces sé lo que era dentro de una cancha. Estamos con Omar La Rosa, campeón mundial de 1978. Estamos en el año del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El fútbol ha evolucionado, desde las camisetas hasta la pelota. Usted le ha pegado a pelotas que pesaban, y más si había barro, pesaban 10 kilos, y camisetas que cuando se transpiraban pesaban 20. ¿Cómo vio usted la evolución del fútbol? Y todo se supone, como ahora la tecnología, que es para bien. Las camisetas que nosotros usábamos, que eran de piqué o de hilo, se transformaron en las de acetato y ahora hay microfibra, no sé cómo le llaman, que son más livianas todavía, ¿no? Y va evolucionando todo eso. La pelota Pintier, como vos decís, picaba, o sea, se mojaba y le penetraba el agua porque no tenía el plastificado como le hacen ahora. Que ya la tango fue distinta. La que nosotros jugamos el Mundial Sí. se llamaba tango y fue la pelota que, bueno, notamos la diferencia. Cuando vos le pegabas a la Pintier, era difícil pegarle de mucho más allá del área grande. Tenías que llegar jugando porque la pelota, y más si estaba mojada, pesaba mucho. Los que le pegaban, si te daba un pelotazo, olvídate, te quedaba la marca en la pierna, la pelota, los gajos, te quedaban marcados. Nos pasó varias veces. Y el dolor y el ardor de la pelota esa. Pero bueno, uno se va ayornando y va llegando a esa tecnología, llevarla al campo de juego. Omar además también avanzó la ciencia. En su época, en los 80 inclusive, y tal vez a principios de los 90, una rotura de ligamento era el final de la carrera de un futbolista. Hoy no. Claro, claro, sí, sí, hoy están 6, 7 meses después de la operación haciendo kinesiología, trabajando la musculación, pero vuelven a jugar. Y antes no había esa chance, ¿no? No había esa chance. Eh, ¿Cómo ve a los mejores entrenadores del mundo? Cuando usted se pone a ver tele, fútbol en la tele, ve fútbol mucho en la tele. Otro día estuvimos hablando un poquitito Sí. por teléfono. ¿Cómo ve a los Guardiola, a los Mourinho? ¿Cómo ve Scaloni? Y son distintos estilos. Vos nombraste a 4 de distintos estilos, ¿no? Quizás Scaloni con Guardiola tienen algún más parecido. Eh, el caso de, bueno, Ancelotti, por ejemplo, que dirigió tal y ahora va a dirigir a Brasil nada más ni nada menos, ¿no? Que Brasil lo agarra en un nivel muy bajo a nivel de selección, porque precisamente se le entraron ahí los jugadores muy jóvenes y cuando vuelven el jugador brasileño quizás no es de insertarse en un grupo o en un equipo fácilmente, ¿no? Quizás lo desconozco, no los tuve ni los vi trabajar, pero por lo que veo en la cancha juegan mucho individualmente, cosa que antes eran equipos, ¿Y las qué, selecciones. y qué selección vio últimamente que dijo, opa, Y están las de siempre en este momento, porque antes tenías que nombrar a Italia, y hoy a Italia la veo muy baja, hasta el punto que todavía no clasificó, ¿no? Lo que tiene que jugar sí, todavía partidos. Italia antes era candidato, en nuestros tiempos, en los tiempos anteriores era candidato. Hace 2, 3 años, 2 o 3 mundiales que que bajó el nivel porque no le salen figuras, no le salen jugadores.
son equipos y clubes de comprar jugadores del exterior y eso le quita posibilidades a sus propios jugadores, ¿no? Acá, por suerte, en la Argentina se sacan jugadores permanentemente y van generalmente es difícil que alguno no funcione bien. Todos muestran su calidad. Porque acá hay una calidad diferente. No sé cómo se le puede llamar, si viene así por la naturaleza argentina o lo que sea. Pero salen con habilidad, con talento, con picardía. Le pegan con la pegada de la pelota. Los brasileños antes estaban todo el día en la playa pateando. Era el juego los veíamos cuando íbamos de vacaciones a Río de Janeiro, a San Pablo. Pero ahora ya no hay a veces no hay ni fútbol en la playa. O sea, cambiaron muchísimo. Y como vos me decías, España está en un buen nivel, Francia tiene lo que tenía y no sé si le habrá agregado algo más. No lo vi mucho últimamente. Alemania mejoró, que también estaba casi como Italia, pero mejoró, ya clasificó y siempre es un equipo duro. Omar, le voy a proponer un juego. Usted es el gerente de marketing de una empresa X que va a auspiciar el Mundial. Sacando a Messi, que es la respuesta lógica, ¿a qué jugador argentino tiene más carisma para vender algo? Y uno ve hoy, por ejemplo, las publicidades, ¿no? En las publicidades se ve que el que es más desenvuelto, que no lo hace muy estructurado, es precisamente el que juega en mi posición, que juega en De mi Paul. posición de Paul. Se lo ve suelto, se lo ve más, quizás porque no, la edad ya más o menos la misma. Los otros se lo ve que tienen que estudiar para hacer la publicidad, tienen que leerlo bien y a él se lo ve suelto, se lo ve ahí. Pero bueno, eso te lo iba a contestar mucho mejor mi hija, la mayor. Porque ella es... Gabriela. Gabriela. Sí, la conozco. Ella es, como se dice en marketing, bueno, no, Directora de marketing. Sí, bueno, estudió eso. Hay un nombre y no me está saliendo, de marketing. Bueno, no sé cómo es pero bueno, ella estudió precisamente marketing y hace muchos años que está trabajando en su mismo lugar y muy bien. ¿Y cómo ve esta selección? ¿Y cómo lo ve a Messi? A Messi como que lo obligan a jugar el Mundial, obligan entre comillas, ¿no? No creo. No creo. Él hace, si quiere jugar es porque quiere jugar. Y si él no tiene lesiones, lo va a jugar sin ningún problema. Quizás no todos los 90 minutos, pero él como se lo va a cuidar con los jugadores que tiene alrededor, él va a tiene la suficiente inteligencia como para moverlos y hacerlos jugar cuando él, ya sea en juego corto o un juego largo, tiene una precisión bárbara en la pegada y eso lo ayuda muchísimo. Volviendo al tema de la publicidad, ¿usted en el 78 hubo alguien que haya hecho una publicidad? Sí, ¿Mario? no, así individual no, lo hacíamos con los botines. Ah, Los botines era Puma o Adidas. ajá. No sé si se puede hablar los Sí, nombres, obvio. pero era Puma o Adidas. Del plantel de nosotros, solo 4 éramos de Adidas y el resto era de Puma. Pero no No sé hacían si- una publicidad no sé- gráfica No, o era, filmada. se ve que te filmaban o te pasaban o hablaban con los camarógrafos cuando salían a la cancha que apunten a los botines. Pero ahí salía la marca, ahí se veía el Puma, se veía las 3 tiras de Adidas y por eso recibíamos una paga, ¿no? Un arreglo que había. Claro. Otra cosa no había, no sé si alguno con alguna gorrita, no sé. Después salieron las gorritas más adelante, ¿no? Claro, Que se ponían también con la publicidad. sí. Inclusive las camisetas no tenían publicidad. No, No, no. no, no, no. No, la mítica de los 70 es la del ratón Ayala. En Europa no se No se consigue. consigue, claro. Sí, sí. Que era de botines también. Claro, sí, sí. Sí, era de botines. Pero bueno, eso fue también evolucionando y hoy le ponen, que lo usaban
los automovilistas, ¿no? Los que corrían carreras. Radio Tema usaba, que tenía Sí. en los brazos, tenían publicidades. Digo, no haber nacido 20 años más tarde, ¿no, Omar? Y sí, sí. Para alguna cosa es bueno y para otras quizá no. Quizá no, porque yo si tengo que volver a nacer quisiera hacer todo lo que hice. Desde que nací hasta los días que estoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esa es una lucha también que hay que tratar de ver hasta dónde. Obviamente usted va a mirar el Mundial. ¿Y cómo ve hoy al seleccionado argentino? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve candidatazo o candidato? Es candidato, es candidato. No tenemos que tampoco exigirles ya de entrada que tienen que ser campeones. No creo que sea muy positivo eso. Ellos saben lo que son. La zona facilonga. Saben que salieron campeones. Ujú. Y la zona podría parecer fácil. En un mundial nada es fácil, todo es difícil. Acordate que empezamos perdiendo en Qatar. Sí, Empezamos perdiendo con quizás el más flojo, con Arabia. que parecía el más flojo. Entonces te pasa otra cosa así con el segundo partido y no llegás. Y te perdés la posibilidad de haber tenido la tercera estrella. Le contamos a la gente que en el 78 ellos, Argentina, mucho menos equipos, eran 16, 16. nada más. Ustedes tuvieron 3 europeos en la zona. Claro. Y eran, Francia, Italia y Hungría. y eran 16 campeones. Claro. Llegaban los primeros. No, el que salía segundo no llegaba. En las clasificaciones, ¿no? Y eso fue muy importante. Nos tocó nos tocó Italia en la primera ronda, que salió campeón en España, al próximo Mundial. Nos tocó Francia con Platini y unos jugadores bárbaros, y nos tocó Hungría, ¿Sí? que también tenía unos jugadores y muy buen fútbol. Y bueno, después se pasó a Polonia, que había sido tercero en Alemania, en el Mundial anterior, a Brasil, que está siempre peleando, y Perú, quizá parecía más flojo, era un equipo muy bueno el peruano, tenía muy buenos jugadores individualmente, y estuvo en el partido anterior a nosotros, jugó con Brasil, y lo iba ganando, me parece que en el primer tiempo, y jugando muy bien, y terminó perdiéndolo, y con eso ya no tenía ninguna chance de jugar contra nosotros, aún ganándonos. O sea que eso es un golpe anímico muy grande, que la gente eso no lo va a comprender, pero es muy importante. Yo digo que la mente es casi tan importante como saber jugar al fútbol. Hoy la mente en todos los deportes es tan importante como pegarle bien a la pelota, cómo ejecutar bien un tiro en el tenis, cómo agarrar bien una curva en el automovilismo. Seguro, seguro, seguro. La mente es fundamental, ¿no? En el automovilismo, como vos decís, en los reflejos. Y el reflejo para el fútbol también. Porque a veces vos te das cuenta que en ese reflejo, en esa mirada, te das cuenta que tenés que salir antes, que tenés que llegar antes a la pelota y para eso tenés que ganar el tiempo saliendo con segundos anteriores. Estamos en la parte final de esta charla muy especial en Partner Channel con un campeón del mundo como es Omar La Rosa. Tengo un par de preguntas más para hacerle. ¿Cómo entiende el fanatismo de la gente por el Mundial? Sí, eso antes no existía. En los tiempos nuestros iba gente, pero no iba tanta. Generalmente, donde va Argentina, siempre hay muchos argentinos en esos países también, y cercanos, ¿no? Si iba a Europa, por ejemplo, al Mundial de Francia, que fue en el 98. 98. 98. De España había muchos argentinos, de Italia había muchos argentinos, todo. A donde vos vas hay argentinos. Yo fui a Malasia a dirigir y había argentinos jugando. O sea, en Malasia no es otro lugar inimaginable. Y había argentinos jugando. ¿Está el hincha del fútbol y el hincha del Mundial? Sí, porque el hincha del Mundial, bueno, para eso hay que tener otra cosa, ¿no? Que es fundamental, tener algo de un bolsillo más abultado, porque muchos van con la familia, llevan a los hijos, a la esposa, a los hijos.
Entonces ya ese es un gasto que no es, no es quizá para todo, ¿no? Pero se ve mucha familia. Por eso no hay tanta euforia en las tribunas, que a pesar de todo eso, cuando se juntan, gritan y gritan todos. En el Mundial de Qatar fue increíble cómo se sentía ese alentar al equipo. Y bueno, pero van más familias porque ya es ir a otros países y todo lo que requiere. Y el hincha de fútbol va por la camiseta de su club. Y sí, sí, muchos van, sí, Juegue quien juegue. sí, porque sí, se los ve. Pero eso es más la gente que va precisamente a la hinchada, ¿no? Vos ves que hay unos que, distintas camisetas, hasta de equipos chicos. Hay muchos de equipos chicos. Omar, voy a terminar con una pregunta o con una reflexión que si quiere acompañarme o no en la misma. Hablando de tenis con Alex Correcha, que fue número 2 del mundo y fue un gran tenista español, uno le preguntó, ¿Federer o Nadal? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no Federer y Nadal? Se disfrutan. Claro. Y acá estamos preguntándonos siempre, ¿Messi o Maradona? Pero, ¿Por qué no los dos? ¿para qué? La pregunta, ahora te pregunto a vos, ¿es para el mejor del fútbol argentino? Para disfrutarlo. No, pero para elegir uno, Sí. tenés que elegir y vos decís, es el mejor jugador argentino de todos los tiempos o el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Ahí hay una diferencia. Bueno, pregunto eso entonces. ¿Cuál de los dos La fue el última, mejor? La última. La última. En los distintos, te voy a repetir algo de antes, en los distintos años y tiempos fueron los mejores. Estaban todos a un mismo nivel. Cuando tenés que elegir al mejor, para mí es Pelé. Ah. No es argentino, es Pelé. Uh-huh. Te voy a explicar por qué. Pelé ganó 3 mundiales de 4. Esa es una cosa. Pero hay otra más importante que ahí va con la psicología y con lo que tiene que tener el jugador en determinadas edades. Se puso el equipo de Brasil al hombro con 17 años. Y Brasil venía de perder una final del mundo 2 torneos antes como locales. O sea, y él a ese equipo, siendo un chico de figuras, porque había figuras, se puso el equipo al hombro. Y eso es fundamental. Te había dicho que era la última trampa. Se me ocurrieron 2 repreguntas. Diego hubiera, que fue cortado a último momento por Menotti, Diego hubiera podido jugar el Mundial 78? Sí, claro, ¿cómo no iba a poder? Tenía 16 años, 17. 17 tenía 17. Tenía 17. Sí, claro que podía haber estado en el plantel y vaya a saber si en algún momento, suponete que no entraba de movida en el equipo, pero estando en el banco y algún partido él salía y hacía alguna de sus genialidades, iba a comprar a todo el mundo. Si le salían todas esas cosas que él sabía hacer y que le veíamos en el entrenamiento, seguro que podía estar. Y hubiese sido buenísimo si tuviéramos 23, ponerle que agregarlo uno más. ¿Por qué? Porque hubiese ido a jugar el Mundial de España como campeón del mundo y no hubiese ido a debutar en ese Mundial. Que el debut siempre tiene también sus riesgos, ¿no? Uh-huh. Y no digo que le haya ido mal, pero no le fue tan bien porque no tuvo el nivel que tuvo después en México. Pero yendo como campeón del mundo con los muchachos del 78, que lo habían sido, yo creo que en España se podía haber hecho el triplete. Y ahora, le reversiono la pregunta de hace 2 preguntas atrás. Viéndolos, ¿a cuál disfrutó más jugando a la pelota? Viéndolos, ¿Maradona o Messi? Lo que pasa es que yo a Maradona lo vi mucho en la cancha y a Messi lo veo mucho en
por televisión, y que no es lo mismo. A veces los movimientos en la calle, hay lugares que la cámara no está y el jugador está haciendo un movimiento que después le va a dar beneficio cuando la pelota llegue por ahí, o esas cosas no las veo. O defensivamente estás viendo cómo están tomando a los rivales, que no lo enfoca la cámara. Entonces, no es fácil esa comparación. Los dos fueron fenómenos. Y Pelé también. O sea, los tres estuvieron a una altura. No puedo hablar de Di Stéfano. Y Kempes estuvo ahí cerca. Sí. Kempes estuvo cerca. Kempes era un goleador tremendo. Nosotros tuvimos, dentro del equipo que yo te decía antes, que era un gran equipo, tuvimos a Kempes, a Pasarela, jugadores de nivel internacional buenísimo, a Filiol. O sea, ¿Cómo atajaba el Pato? Claro, o sea, se mostraron dentro de ese conjunto con jugadas brillantes de ellos, en sus puestos. Omar La Rosa ha sido nuestro invitado especial, muy especial, aquí en Partner Channel, un campeón del mundo en el año del Mundial. Gracias, Omar, por haber estado. No, gracias a ustedes y un saludo para la gente.